Muy buenos días, mis hermosos y bellas niños y niños de la institución educativa Divino Maestro. Vamos a continuar con nuestra asignatura. No sin antes compartir con ustedes esta frasecita. No necesito que sea fácil, solo que sea posible. Ustedes saben, mis niños, que todo es posible. Nada es imposible, ¿verdad? Solo depende de cada uno de nosotros, de las ganas, del entusiasmo, de esa actitud, ¿no? Que podamos tener cada día en lo que nosotros queremos hacer, en las metas, los objetivos y los sueños que tenemos. ¿Ya? Ustedes ya tienen que planearse como debe de ser en sus quehaceres y lograr sus propósitos. Bien, yo espero que en casita estén disfrutando de ese amor de hogar, de familia. Muchos saludos para sus papitos, mamitas y a todos, a ustedes en especial, esperando que estén repasando. Y también quiero aprovechar para felicitar a aquellos que se están reportando debidamente. Los que no lo están haciendo están a tiempo, háganlo por favor. Entonces vamos a ingresar a un nuevo capítulo, que es el estudio de la tabla periódica de los elementos químicos, mis divinos. ¿Ya? Por favor, tengan a la mano su tablita periódica. Esta vez les voy a explicar en base a estas imágenes que les he preparado, para que ustedes los pasen en su cuadernito, como siempre se les ha dicho, con las anotaciones sintéticas, que les va a ser muy sencillo para su repaso respectivo. ¿Ya? Entonces, en el ordenamiento, la clasificación de los elementos químicos que se ha ido descubriendo y encontrando de hace muchos años, intervinieron diferentes personajes, ¿ya? Es así que tenemos al señor Johannes Jacob Berzelius, ¿ya? En los años 1700, que logró clasificar a los elementos químicos en dos grandes grupos. A los que observó que se cargaban positivamente los llamó electropositivos, ¿ya? Y a los que se cargaban negativamente los llamó electronegativos. Entonces, en conclusión, ¿cuál fue el aporte de Berzelius con respecto a los elementos químicos y la tabla periódica? Agrupó a los elementos químicos en dos, en electropositivos y electronegativos. ¿Ya? Posteriormente vamos a tener al señor Johann Dobereiner en el año 1817. Este personaje, en cambio, fue ordenando a los elementos químicos ya en función a sus pesos atómicos, ¿ya? A sus pesos atómicos, formando grupos de elementos de cada 3 elementos, o sea, grupos de A3, al que los llamó triadas, chicos, triadas. O sea, el autor de las famosas triadas es ¿quién? El señor Johann Dobereiner, ¿ya? Pero se puso una condición importante, y a ver, los vamos a ir verificando en esta imagen, ¿ya? Presentó triadas como, por ejemplo, el litio, sodio y potasio sería una triada de Dobereiner, ¿ya? En la que el peso atómico del sodio, que es el elemento central, sería igual a la semisuma de los dos extremos, o sea, del litio más el potasio, ¿ya? A ver, los invito a verificar rápidamente. Vamos a verificar todos, por favor, con su tablita a la mano, ¿ya? Vamos a fijarnos cuál es el peso atómico del litio. A ver, ¿cuál es el peso atómico del litio? Es 6,9. Redondeando sería 7, ¿verdad? ¿Cuál es el peso atómico de potasio? Nos fijamos en la tablita y dice 39. 39 más 7 sería, ¿cuánto sería? A ver, 39 más 7, 46, ¿verdad? Dice es igual a la semisuma, o sea, entre 2 sería 23. A ver, por favor, todos, fíjense rápidamente en la tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico del sodio? 23. Ah, entonces se cumple la condición de la triada, ¿ya? Por supuesto que no en todos se cumplía este caso, pero él formó varias triadas de los elementos que hasta ese entonces se encontraban, ¿ya? Y posteriormente se presenta otro personaje en ese ordenamiento de los elementos químicos,
en los años 1864, ¿ya? El señor John Alexander Reina Newland, y clasifica a los elementos químicos en grupos ya de A7, igual según su peso atómico, ¿ya? Dice de manera que cada uno tenía propiedades similares al octavo elemento posterior. O sea, tenemos en esta imagen, como ustedes pueden ver, elementos químicos en grupos de A7, pero dice cada octavo elemento químico tendrían propiedades similares o semejantes, chicos, ¿ya? Igual, no en todo se cumplía, y por eso incluso este señor, en su presentación de estos famosos grupos de 7 de elementos químicos, se burlaron incluso de él, ¿ya? Pero así, años más tarde fue valorado y se consideró, ¿no?, el origen de qué, de las llamadas ley de las octavas. El autor del ley de las octavas es ¿quién entonces? Alexander Reina Newland, ¿ya? Alexander Reina Newland. Muy bien, niños. Pero después, en el año 1869, se presenta este personaje. Como ustedes ven, ¿no?, con esa naturaleza, con esas características físicas, el señor Dmitri Ivanovich Mendeleev. Y Mendeleev, con su aporte dentro del ordenamiento y la clasificación de los elementos químicos, dio un gran salto y gigantesco dentro de la evolución de la tabla periódica, ¿ya? Porque este señor presentó la llamada tabla periódica corta, ¿ya? Tabla periódica corta. Bien, este señor es ruso y presentó en Alemania su célebre tabla periódica, ¿ya? Esta tabla periódica estaba bastante diseñado y elaborado y con los elementos conocidos hasta ese entonces. Él logró ordenar 63 elementos, ¿ya? De los 90 que ya existían en la naturaleza en esos tiempos. Algunos son de los últimos, estaban en procesos de investigación, por supuesto, ¿ya? Y él consideró dos criterios importantes. Ordenó y armó esta tabla periódica corta en función a los pesos atómicos y en orden creciente de esos elementos en esta tabla. Y si no cabían ese orden creciente, dejaba espacios vacíos, como ustedes ven en esta imagen, ¿ya? Y consideró la similitud o la apariencia o el parecido en propiedades o características, ¿ya? Por ejemplo, sus valencias, ¿no? Y fue ordenando en filas horizontales y en verticales. Y como vemos, la tabla periódica corta de los elementos químicos de Ivanovich Mendeleev ya estaba constituido por 12 filas horizontales y 8 verticales, mis niños, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, años más tarde, tenemos la presencia del señor Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley. Henry Moseley da un giro total de las propuestas anteriores. ¿Por qué? Porque genera la llamada ley periódica de los elementos químicos, la nueva ley periódica de los elementos químicos, y él nos dice de que las propiedades de los elementos químicos serían una función periódica de sus números atómicos y no los pesos atómicos como eran las propuestas anteriores, ¿ya? Sino de los números atómicos. Por lo tanto, los elementos químicos en la tabla periódica estarían ordenados en función o en orden creciente a los números atómicos. Vamos a verificar rápidamente en su tablita periódica. Por ejemplo, tenemos el número atómico del hidrógeno 1, ¿no? 2 está el helio, 3 está el litio, 4 el berilio, y así en orden creciente de sus números atómicos, ¿ves? Y hoy en día vamos a contar con la tabla periódica larga o actual, la cual está formado por ¿cuántos elementos químicos? Y este señor, o hasta Moseley, se tenían 109 elementos químicos bien identificados y definidos
los cuales estarían ordenados en forma o en filas horizontales y verticales, mis divinos, ¿ya? A los ordenamientos horizontales, a estas filas horizontales se les llaman periodos y en las verticales se llaman grupos o familias, chicos, ¿ya? Muy bien, la descripción a detalle de estos la vamos a hacer la clase siguiente, pero necesito por favor que ustedes repasen y refuercen a lo que se está explicando, pero a la vez van a tener 2 semanas prácticamente, o sea, hasta la última semana de este mes de junio, para elaborar este material. Una rompecabezas de la tabla periódica a base de cualquier material reciclable, reutilizable en casita y que esté a su alcance para que no tengamos problemas de ningún tipo. Sencillo y de paso para que ustedes ya vayan familiarizándose con esos elementos que se encuentran en esa tabla periódica larga. Por supuesto, esa rompecabezas es de la tabla periódica actual o tabla periódica larga. Muy bien, mis divinos, fue un gusto. Por favor, a seguir repasando, estudiando. Es por el bien de cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.